Amigos, muy buenas tardes con todos nuestros televidentes. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de Telediario. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes. Arranquemos con el desarrollo de la información con nuestros titulares de este viernes 18 de octubre. Rechazo de varios sectores de la ciudadanía genera el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores de protagonizar un nuevo paro en el país. La Asamblea Nacional se alista para analizar la enmienda constitucional para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente Lenín Moreno entrega proyecto habitacional en Novol, provincia del Guayas. En lo internacional, el gobierno de México justificó la liberación del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán porque estaba en riesgo la vida de muchos ciudadanos. En los deportes se reanuda la Liga Pro en el país desde esta noche. El partido que acapara la mayor atención es el Clásico del Astillero, a disputarse en el domingo en el Estadio Monumental en Guayaquil. Arrancamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumple agenda de actividades en la provincia del Guayas, en donde en breve realizará la entrega de proyectos habitacionales. Así es, Luis Alfredo Zúñiga nos tiene un informe al respecto. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Telediario. Estoy en el cantón Novol, provincia del Guayas. Aquí en los próximos minutos hará presencia el presidente Lenín Moreno para entregar la urbanización Primaveras de Petrillo como parte del plan Casa para Todos, con una inversión de 7.1 millones de dólares. El primer mandatario tiene previsto visitar a algunos beneficiarios. Además hace presencia el vicepresidente Otto Sonnenholner y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. La urbanización cuenta con casa comunal, locales de emprendimientos, canchas múltiples, juegos geriátricos, jardinería, servicios básicos y áreas de recreación. Además, también pudimos conversar con la ministra de Salud, quien a través de la estrategia Médico del Barrio indicó que también se han sumado, brindando atención médica a las familias que tienen al menos un miembro con discapacidad. Nosotros, una vez que hemos identificado a los pacientes, hacemos la identificación en un mapa parlante, les creamos tarjetas de citas para ver el seguimiento de los pacientes. Esta urbanización cuenta con un total de 254 casas, beneficiando a un total de 1.143 personas. Carmen Díaz y Jonathan Ruiz son dos de estos beneficiarios, quienes recibieron también ayudas técnicas y un hogar. Sí, muy beneficioso, porque mi vida ha cambiado, está mejor en mi atención de mis niñas. Ayudas técnicas y sillas, cojín. En Guayas se han entregado 788 viviendas en diferentes cantones. Estaremos aquí pendientes a la llegada del presidente Lenín Moreno en los próximos minutos para llevarles más información. Es lo que podemos informar hasta el momento desde Novol. Ustedes con más en estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Gracias por tu reporte. Y en más temas nacionales, el presidente de la República, Lenín Moreno, en una reunión con representantes del gremio de galleros del país, mostró su apoyo a esta actividad y mencionó que escuchará las necesidades de las personas que se dedican a esta actividad en el Ecuador. El presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 17 de octubre se reunió con los representantes de la Federación de Criadores de Gallos Finos, Competencia y Exhibición, FEGAE. El jefe de Estado, durante el encuentro, expresó su voluntad de dialogar con todos los sectores y asociaciones vinculadas a esta actividad, ya que hay reformas del Código Orgánico Integral Penal que preocupan al gremio de galleros. Nosotros debemos hacer sentir que nuestras tradiciones viven y que hacen vibrar a la gente. El tema de los gallos es un tema que en la costa está bastante arraigada, a la gente le gusta mucho. Recordemos que hace pocas semanas la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entre ellas menciona que la persona que haga participar a perros u otros animales, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos, será sancionada con pena privativa de la libertad de 2 a 6 meses. Si producto de la pelea se causa la mutilación o lesiones permanentes al animal, será sancionada de 6 meses a 1 año de prisión. En cambio, si producto de la pelea se causa la muerte del animal, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Este texto tendrá que ser revisado por el jefe de Estado.
Estamos aquí reunidos por un solo fin, buscar que el presidente vete el artículo 205.2 de las reformas del COIP. La crianza de nuestros animales de combate es dedicación 100% porque son ellos unos gladiadores. Según la FEGAE, existen aproximadamente 2 millones de personas relacionadas con esta actividad en el Ecuador. Carla Arcentales, Medios Públicos. Y al celebrar los 99 años de creación de la aviación nacional y del Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se realizó una ceremonia militar de ascensos y condecoraciones. Durante el evento se resaltó la labor de esta rama de las Fuerzas Armadas en la defensa de la democracia. Tras hacer un repaso por la historia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Marco Brito, comandante de Operaciones Aéreas y Defensa, destacó la labor de los militares durante los hechos de violencia que conmocionaron al país durante los últimos días. Y que nuevamente requirió que despleguemos y elevemos nuestras alas para apoyar a los comandos operacionales, transportando personal, material, equipo. El trabajo demostrado me enorgullece como comandante, porque sé que cuento con hombres y mujeres comprometidos con la patria. Una labor que, más allá de abordar temas de seguridad nacional, se complementó con el apoyo logístico para trasladar alimentos vía aérea hacia las provincias que no tenían acceso por el cierre de vías. Realizando un puente aéreo hacia ciudades que se encontraban incomunicadas o desabastecidas, fuimos prestos para realizar misiones de transporte sanitario aéreo de conciudadanos que ante la crisis requerían atención médica urgente. En el 99º aniversario de la Aviación Nacional y Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 39 oficiales y 169 aerotécnicos fueron ascendidos al grado superior, mientras otros recibieron condecoraciones por su aporte a la institución. La Fuerza Aérea Ecuatoriana año a año se sigue fortaleciendo, de tal forma de mantenernos siempre en buen nivel para estar a la altura de la defensa nacional. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Durante un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, realizó un balance de las pérdidas de las últimas manifestaciones y aseguró que el llamado a un nuevo paro nacional no tiene fundamentos. Sobre el anuncio de un nuevo paro nacional, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dejó en claro: mientras Quito está empezando a recuperarse de la agresión que sufrió, que el Frente Unitario de Trabajadores pretenda anunciar una nueva medida de hecho como consecuencia de nada. De nada. Es otra vez una paralización o una movilización del por si acaso, digo yo. En relación a las fallas de inteligencia que no detectaron la llegada de grupos subversivos extranjeros, acotó: tuvimos una participación de extranjeros en estas protestas que no habíamos tenido antes. Bueno, estamos pendientes de una reforma a la Ley de Movilidad Humana presentada ya hace varios meses ante la Asamblea Nacional que nos dé herramientas expeditas para poder impedir la entrada de algunas personas o deportarla. Una inteligencia del gobierno, un sistema, pero también hay un subsistema de la Policía Nacional, un subsistema de Fuerzas Armadas, y ninguno de estos sistemas en realidad alarmó, alertó, informó sobre algo de esta magnitud. Tenemos un gabinete de seguridad estratégica en la ciudad de Guayaquil para evaluar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que no se hizo bien, qué es lo que se puede hacer mejor y en dónde tuvimos fallas. En cuanto al ataque a las instituciones públicas y privadas, generó la oportunidad para que veamos la cabeza de esto que está pasando en el país, que son organizaciones violentas que están desafiando la autoridad del Estado. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y por su parte, el presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena del Ecuador, Manuel Jesús Peñafiel, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por instigación contra los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga y Marcela Holguín. Según Peñafiel, estos legisladores incentivaron a la ciudadanía a salir a las calles y manifestarse contra el gobierno nacional, además de promover en la Asamblea un proceso de destitución del presidente Lenín Moreno. Que esta señora Marcela Guiñaga, que hace días se presentó en la Asamblea diciendo que la seguridad jurídica, que los derechos humanos, no, si usted no respetó los derechos humanos del sector indígena, jamás. Hoy en la Asamblea se lava las manos y saca un video de Leonidas Giza en la que dice que los correístas no tienen nada que ver. Claro que tienen que ver y nosotros tenemos la prueba. La señora Marcela Guiñaga
los señores asambleístas Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández y compañía. Hay un sector de venezolanos a los cuales ellos les pagaban de entre 30 y 40 dólares, así también como gente que está involucrada con Rodrigo Coyaguazo. Un equipo de 3 expertos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos viajará a Ecuador del 20 de octubre al 8 de noviembre para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país durante las recientes protestas, así lo anunció este viernes el organismo. La misión invitada por el gobierno de Ecuador investigará las alegaciones que la oficina ha recibido sobre posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, pero también por terceras partes, destacó en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, la portavoz del organismo Rabina Shadasani. Y por otra parte, el envío de las reformas laborales a la Asamblea está suspendido mientras se socializa, dialoga y se alcanza un consenso con todos los sectores laborales del país. Así lo anunció en primera impresión el ministro de Trabajo, Andrés Madero. Sin embargo, para dialogar con el FUT, el gobierno espera que se deponga el anuncio de paralización anunciado para el fin de este mes. Tras reunirse con varias centrales sindicales, el presidente Lenín Moreno decidió que se aplace el envío de las reformas laborales a la Asamblea Nacional. Lo dio a conocer en primera impresión el ministro de Trabajo, Andrés Madero. Por unos días, a fin de que se realice una socialización de estos temas, se pueda llegar a mayores consensos y diálogos. Recordó que muchas de las medidas ya fueron aceptadas por varios sectores. Las modalidades contractuales, en el tema del contrato por emprendimiento, en la eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales y un sinnúmero de normas, todas encaminadas a la generación de empleo pleno. Para esto se dialogó dentro del Consejo Nacional de Salarios por más de 10 meses. Lo que se está discutiendo son las reformas a la Ley de Servicio Público, como la disminución de vacaciones y el aporte de un día de salario. El presidente ha tendido la mano, el diálogo siempre está vigente, los acuerdos siempre se pueden dar en un marco de diálogo, en un marco de respeto, pero en un marco de movilizaciones, de amenazas, de paralizaciones, no se van a realizar ningún diálogo. Asimismo, dijo que esperan que el Frente Unitario de Trabajadores se integren a un diálogo sin presiones. Estamos segurísimos que no está en búsqueda de caos, de paralizaciones. Sobre el aporte que el gobierno dará a los emprendedores que enfrentan pérdidas por la paralización de las semanas pasadas, Madero explicó. Bueno, el gobierno está aprovechando la banca pública para generar incentivos económicos, créditos. El IES, el SRI ha preparado una moratoria. De igual manera, el Ministerio del Trabajo emitió un acuerdo el día lunes en la cual otorgaba un plazo adicional para el registro de contratos, registro de actas de finiquito, a fin de evitar multas por estos días que no se han podido generar un trabajo normal y ordinario. Sofía Montoya, Medios Públicos. Dueños de negocios ubicados en el centro histórico de Quito, quienes aún no logran recuperar su economía de las consecuencias de las últimas manifestaciones, rechazan el anuncio de una nueva paralización anunciada desde el Frente Unitario de Trabajadores. Los ciudadanos piden tranquilidad, ya que es momento de trabajar para sacar al país adelante. Este es el negocio de María Valle. Desde 16 años mantiene este comedor ubicado en la calle Guayaquil. Da trabajo a 3 personas y paga por el arriendo del local $800 mensuales. Calcula en un mes recuperarse de los más de 12 días que su local permaneció cerrado por las protestas que hubo en esta calle de ingreso al casco colonial. Hemos tenido muchas pérdidas y todavía, como le digo, estamos muy difícil todavía para poder reactivar la economía. William trabaja limpiando zapatos por más de 16 años. Durante las manifestaciones, la Plaza Grande permaneció cerrada. En ese lapso no trabajó y los ingresos de su familia se vinieron a pique. Claro, nosotros ganamos de 50 diarios, pero ya pues ese perdemos que era unos $500 nosotros. En este local diariamente venden entre 20 a 25 platos típicos como este. Como la Plaza de la Independencia estuvo cercada por temas de seguridad, no se pudo vender nada. Hernán, su administrador, espera que no haya más conflictos para evitar que el negocio quiebre. Para ellos sería fatal otra medida de hecho. No estamos de acuerdo porque nos afecta bastante porque nosotros tenemos trabajo aquí justo en el centro. Y en esa línea, ciudadanos consultados por Telediario opinaron sobre este nuevo anuncio del Frente Unitario de Trabajadores de una nueva paralización para el 30 de octubre. Tener otra de esas sería tremendo, terrible para el país. Yo no estoy de acuerdo que haya otro paro porque ahorita estamos hechos pedazos y no sería posible que haya otra vez otro paro. En esta crisis que está el país y en esta crisis económica que tenemos todos nosotros, los ciudadanos, que hagan otro paro me parece como una crueldad. Javier Ceballos, Medios Públicos.
Opiniones similares en el sur del país. Los sectores industrial y comercial de Cuenca solicitan al Frente Unitario de Trabajadores FUT descartar las medidas de protesta y paralización anunciadas por la dirigencia. Consideran que las medidas de hecho afectan a la economía. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, y el arzobispo Marcos Pérez se suman al pedido. Puedan emplearse. Andrés Rovalino, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Empleo de Cuenca, opina que no se puede criticar el legítimo derecho de una manifestación gremial, pero sí se debería, por parte del Frente Unitario de Trabajadores, tener consideraciones como la siguiente. Como sector productivo debemos estar conscientes, y ojalá así todos los ciudadanos, de que el problema que tiene el Ecuador son los 5.2 millones de personas que están desempleadas, subempleadas o en la informalidad. Y las reformas laborales están dirigidas para que estas 5.2 millones de personas puedan emplearse en el sector formal del país. Manifiesta además que con nuevas paralizaciones y protestas, el comercio en las ciudades sigue siendo afectado. Las tiendas de barrio, los locales de relaciones a temas turísticos, más aún cuando nos estamos acercando a un feriado, van a verse afectados por estas movilizaciones si buscan cautizar las actividades diarias. La misma posición tiene el alcalde de Cuenca. Afirma que en época de crisis lo que menos se debe hacer es afectar el movimiento económico. Que permitan realmente que regrese algo a la normalidad muchas personas. Aquí mismo estamos en el mercado y usted ha escuchado uno de los clamores y de las demandas es que quieren trabajar, que quieren recuperar un poco el tiempo perdido. Hay también reacción desde la Iglesia Católica. Sostienen su propuesta de mediación, esta vez entre trabajadores y gobierno. Muy atenta a escuchar la voz y las necesidades del pueblo, y si es que otros grupos, como en el caso de los trabajadores, piden ayuda, pues la Iglesia estará dispuesta a colaborar. César Tacuri Ventimilla, Medios Públicos. El sector lechero del país resultó afectado por el paro. Se estiman 3.6 millones de dólares de pérdidas diarias en toda la cadena productiva. El cierre de vías impidió el traslado del producto hacia los centros de acopio e industrias. Grupos de manifestantes durante el paro obligaron a vaciar los tanqueros llenos de leche. A esto se sumaron las vías bloqueadas. Por ello, no pudo llegar el producto a los centros de acopio y a las empresas. Nosotros estimamos unas pérdidas diarias de alrededor de 3.600.000 dólares en toda la cadena, en lo que es la provisión de leche. El directivo explica que la vaca se ordeña 2 veces por día y que la leche, al no poder almacenarse por mucho tiempo, se usó como fertilizante para que no se desperdicie en su totalidad. Más de 25 millones de litros de leche se perdieron en Ecuador. Grijalva indica que el anuncio de una nueva paralización para el 30 de octubre les preocupa. Pero yo espero que estas movilizaciones que van a hacer o estas cosas que van a hacer otros grupos sean con el respeto que se merece el ecuatoriano. Tenga la libertad de comprar, tenga la libertad de circular. El director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa dijo que en todo el sector productivo las pérdidas ascienden a más de 2.000 millones de dólares y que se debe ayudar a que las empresas tengan liquidez, dado que no produjeron por 12 días. El ministro Madero se refirió a la moratoria del IES y del SRI. Esas moratorias que se han emitido son mínimas y simplemente cubren el periodo de los 11 días de suspensión de actividades. Lo necesario es extenderlas por lo menos de 30 días, de manera que se puedan recuperar los ingresos existentes y se puedan pagar las obligaciones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el turismo fue otro de los sectores afectados por el paro nacional. La pérdida económica alcanza los 140 millones de dólares. Empresarios de este sector temen a que el anuncio de nuevas protestas por parte del FUT complique aún más la situación de turismo en el país. Varias actividades artísticas y culturales fueron suspendidas en el feriado del pasado 9 de octubre a causa del paro nacional, lo que generó pérdidas económicas por 140 millones de dólares en el sector turístico. Ya tenemos cancelaciones de vuelo, tenemos cancelaciones de eventos y vuelos charteados que venían para un evento, para conciertos, ya siguen cancelando. Faltando poco para los 4 días del feriado de noviembre, el Frente Unitario de Trabajadores anuncia una movilización general por estar en desacuerdo con las reformas laborales. Ciudadanos consultados rechazan esta postura. La gente no se da cuenta que tenemos que trabajar. Mientras más paro, más nos hundimos. A nadie creo que le gustaría estar en revueltas, que se paralice porque la economía del país se viene abajo. Mira las consecuencias que tuvimos, no solamente una pérdida económica en el país, sino pérdidas personales, destrucciones a bienes públicos que la verdad que no entiendo por qué tenían que hacer eso.
Holbach Muñetón indica que estas actitudes dejan de lado los esfuerzos que el gobierno nacional ejecuta para recuperar la paz y dinamizar la economía en varios sectores. Rechazamos todo, y no por el sector turístico, lo rechazamos por todas las industrias, porque 2, 3, 5, 10 personas, ya 20 personas quieren hacer, piensen en país, por Dios. En su cuenta de Twitter, la ministra de Turismo indicó: hoy más que nunca el sector turístico necesita el apoyo de todos los ecuatorianos, invitando a aprovechar el próximo feriado y a recorrer las maravillas que tiene el Ecuador de los 4 mundos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Pese a que las clases se retomaron con normalidad tras las manifestaciones, se reportan efectos postraumáticos en niños y adolescentes debido a la violencia que se registró en el país. El miedo, la inseguridad y la ansiedad son algunas de las consecuencias. El miedo es solo una de las secuelas emocionales que dejaron los hechos de violencia registrados durante las manifestaciones. Pese a que la calma está recuperada, los efectos postraumáticos recién se empiezan a evidenciar, sobre todo en los niños y niñas, comenta el psicólogo Napoleón Vázquez. De casa no quieren salir para irse a la escuelita. Niños pequeños, 6, 7 años de edad. Raúl Manotoa es abuelo de un menor de edad y cuenta su experiencia. Tengo yo un nieto que tal vez estaba un poco temorizado de salir a clases, todo eso, tenía el miedo de los gases. El doctor Vázquez aconseja a los padres de familia a no obligarlos a acudir a las clases hasta que recuperen el equilibrio emocional y a la par ir explicando que en las calles todo volvió a la normalidad y que está garantizada su seguridad. En el caso de los docentes, que hagan una referencia del asunto sin volver a mencionar los palos, las piedras. Para recuperar la tranquilidad de los niños y adolescentes, el psicólogo Vázquez aconseja aprovechar los días libres para fomentar la alegría y la afectividad entre familia y otras personas. Estar en un parque abierto al aire libre para que descarguen energía negativa. Y ante el anuncio de una nueva movilización para el 30 de octubre, la ciudadanía aboga por el diálogo, debido a que los daños no solo son materiales por las protestas, sino también psicológicos. Y yo pienso que lo más factible es dialogar. Y llegar a consensos, pero sin llegar a extremos. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y este fin de semana el Zoológico de Guayabamba realizará una serie de actividades a propósito del Día del Animal con el objetivo de reactivar la visita de turistas y recuperar sus ingresos económicos. Este centro de cuidado animal sufrió el desabastecimiento de alimentos por el cierre de vías durante la jornada de protestas. El oso de anteojos, el león, las ardillas, los monos y los casi 400 animales que forman parte del zoológico de Guayabamba necesitan de su ayuda, pues este centro sufrió desabastecimiento de alimentos por el cierre de vías durante las últimas manifestaciones registradas en el país. Que la fundación funciona y se mantiene gracias a los boletos en taquillería que pagan los visitantes aquí en el zoológico. Entonces, al no haber tenido visitantes todo ese tiempo, pues no pudimos, primero, comprar el alimento para los animales y segundo, que las vías estaban cerradas, entonces el alimento no pudo llegar. Nosotros como médicos veterinarios tampoco pudimos llegar. Ante esta situación, este fin de semana la administración del zoológico tiene planificado una serie de actividades para reactivar las visitas de los turistas y recuperar así sus ingresos, importantes para el abastecimiento de alimentos y el pago de salarios de los alrededor de 50 colaboradores. Entonces también necesitamos que comprendan que los animales que están aquí todos son rescatados y todos tienen diferentes historias que nosotros queremos que sepa el público y de acuerdo a eso generar esta conciencia y este respeto que deben tener cuando llegan acá al zoológico. No obstante, muestran su preocupación ante el anuncio de nuevas paralizaciones. Animales que tienen que tomar suplementos todos los días, animales que están bajo tratamiento. Entonces eso realmente nos preocupa bastante porque en estos 12 días se nos dificultó hacer todo este tipo de manejos. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El servicio de recolección de basura en la capital se restableció. Sin embargo, la empresa municipal registra afectaciones en su flota de camiones para poder realizar las actividades de limpieza, producto de los actos vandálicos registrados en la ciudad durante la jornada de protestas. El servicio de recolección de basura se restableció con normalidad en Quito. Así lo confirmó Yolanda Gaete, gerente de la empresa pública metropolitana de aseo, quien destacó el trabajo que se realizó tras las manifestaciones en la capital. Tenemos que duplicar el esfuerzo en personal, hemos extendido las horas de trabajo, hemos incrementado jornadas adicionales
hay consumos adicionales de combustible, de repuestos, de costos de operación y mantenimiento. Debido a las protestas, la empresa enfrenta un déficit de maquinaria. Nosotros tuvimos una afectación cercana a los 100 contenedores, nuestros vehículos fueron retenidos, tuvimos 10 vehículos retenidos. De baterías sanitarias tuvimos el daño, nos reportaron el daño de 17 baterías, más la desaparición de 4. Para la gerente de Maceo, estos daños afectan directamente a los trabajos que se realizaban para mejorar el servicio. Esto supone, por un lado, un costo financiero, pero por el otro lado también una demora en tiempos, porque habíamos trabajado 4 meses de manera ardua en mejorar el sistema de contenerización, y si tenemos contenedores dañados, y especialmente que eran los que habíamos repuesto, todo el programa, la programación para mejorar el sistema se retrasa. Sin embargo, la empresa asegura la prestación normal de los servicios de recolección de basura para mantener limpia la capital, que solamente se logra con el compromiso ciudadano. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y es momento de una pausa. De regreso les contamos que la Asamblea Nacional tiene vía libre para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le recordamos que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como @telediario.es. También puede seguirnos en nuestra página web www.ecuadortv.es. Volvemos enseguida. Ayúdenos a encontrarlo. Quilca Pupiales Diego Armando desapareció el 15 de octubre de 2019 del sector de Carapungo al norte de Quito. Cualquier información, comunicarse al 099 8874 424. Estamos con ustedes de regreso en Telediario. Varias personas cuyos negocios fueron afectados en los actos vandálicos de la semana anterior buscan ser beneficiarios de los créditos que entregará el Gobierno Nacional a través de la banca pública. Estos préstamos les permitirán reactivar sus locales. Recorrer con Santiago Mancheno su local, que por más de un año ha sido la fuente de ingresos para su familia, solo revive los momentos de desesperación experimentados hace una semana. Su negocio, como él menciona, estuvo en el ojo del huracán, una relación muy objetiva a la hora de evidenciar y cuantificar pérdidas. Unas 60 bicicletas, que pueden ser $8,000 por decir. Aparte de eso, los daños de la infraestructura que tuve es bastante caro eso. Santiago ahora está enfocado en volver a reactivar su empresa. Para ello contará con el respaldo del Gobierno Nacional mediante los créditos fáciles de Ban Ecuador. Ellos vinieron a hacerse presentes, a informarnos al respecto. Nos están ofreciendo un crédito con buen interés y con unos plazos que me parecen convenientes. Él es uno de los primeros en recibir estos recursos, en donde se destinarán $16 millones. Para ello se habilitó una ventanilla de Ban Ecuador en la Cámara de Comercio de Quito, y son varios los interesados en acceder a estos créditos. Se llevaron las máquinas que son con lo que trabajamos. Estamos estimando alrededor de $20,000 solamente en equipos. Incluso la ciudadanía espera que se pueda ampliar la cobertura de estos préstamos, ya que durante las jornadas de protesta, todos terminaron perdiendo su productividad de una u otra forma. Casi el 50% de nuestra facturación, hablamos de unos $4,000 más o menos, neto. Por este motivo consideran que es el momento de trabajar, ya que durante 11 días de paralización se perdió las ganancias que se pueden generar en varios meses de producción. Alex Llanos, Medios Públicos. La Asamblea Nacional analizará la enmienda constitucional para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Se analizará la posibilidad de integrar una comisión conformada por varios sectores para su tratamiento. Una vez que la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para tramitar una enmienda a la Carta Magna sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Asamblea se preparan para iniciar este trámite. La propuesta que más apoyo tiene es la de crear una comisión especial, que estará conformada por un delegado de cada una de las funciones del Estado, 3 delegados de la academia de las universidades que tienen posgrado en Derecho Constitucional y 5 ciudadanos que participarán a través de un concurso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que no sea la de justicia, que no sea ninguna de las comisiones permanentes. El proyecto establece que con los cambios a la Constitución se puedan limitar las funciones del Consejo de Participación y que estas nuevamente sean una facultad de la Asamblea Nacional. Que las competencias de nombramiento de las autoridades que tenía el Consejo de Participación y Control Social venga acá a la Asamblea Nacional.
aunque existen criterios que consideran que se debe eliminar al organismo. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, hay 3 poderes del Estado válidos: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y es que en el legislativo van por lo seguro. Aunque este proceso puede tomar más tiempo, asegurará que se efectúen los cambios a la Carta Magna y así evitar otros procesos como una consulta popular. Vamos por lo seguro, vamos por lo que la Asamblea puede hacer, porque lo que es reforma parcial tiene que ir a un referéndum, es decir, a una consulta popular. El procedimiento establece que la propuesta sea tramitada en 2 debates. De manera impostergable, el segundo debate debe realizarse en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Que debe darse un primer debate y luego, solo luego de 13 meses puede darse el segundo debate. Para que la enmienda sea aprobada, se requiere del respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea, es decir, de 92 votos. Ronito Apanta, Medios Públicos. Seguimos en el legislativo. Se mantiene la expectativa del proyecto económico urgente que contiene reformas en materia tributaria y monetaria. El Ejecutivo todavía no ha entregado el documento para que se inicie su tratamiento en el legislativo. La Asamblea tendrá un plazo de 30 días para su aprobación. Se prevé que la Comisión de Régimen Económico analice esta propuesta. Cambiamos de tema. Los menores de entre 3 y 4 años de edad que no ingresaron a una escuela pueden educarse en su casa a través del servicio de atención familiar para la primera infancia. ¿Quieren saber cómo funciona esta opción de estudio? Pues les contamos de inmediato. Desde muy temprano, Rocío visita a sus alumnos en sus casas en el sector de Chillogallo, al sur de Quito. Lo hace una vez por semana. El turno fue de Francisco, de 3 años. Un área de su hogar fue decorada como aula escolar. Él aprende a partir del juego. Estamos trabajando con la familia de acuerdo a su entorno. Trabajamos al alcance del bolsillo. La madre del pequeño se convierte en ayudante de la docente. Mucho cambio en mi hijo desde que la docente ha venido para acá. Ha aprendido a desenvolverse, decir las palabras mágicas, por favor, gracias. La docente va, le deja una agenda para la semana, muestra cómo trabajar la motricidad fina, la motricidad gruesa. Al final de la semana, la profesora reúne a todos sus estudiantes en la casa barrial. Nosotros estamos fortaleciendo el núcleo familiar, sí, en los primeros años de vida. Les toma la lección. Aprendí los números aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Los padres son parte de las dinámicas. La familia va y juega con el niño, cosa que hoy en día ya no tenemos. ¿Por qué? Porque lastimosamente nos está separando lo que es la tecnología. El Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia promueve el desarrollo de niñas y niños por medio de la preparación de sus familias desde sus viviendas. La educación inicial no es obligatoria, pero sí se convierte en una herramienta indispensable para cuando luego vayan a su primer año de educación. El programa fue creado en noviembre de 2018 y está dirigido a los infantes de 3 y 4 años. Si usted quiere ser parte de esta iniciativa, puede inscribir a sus hijos a escala nacional en los distritos del Ministerio de Educación y Medios Públicos. Y en otro tema les contamos que Ecuador reunirá a los mejores magos del mundo. Son 7 ilusionistas que han llevado su arte a los más importantes escenarios. El mago ecuatoriano Raúl Adati estará en esta cita. Más detalles de este espectáculo a continuación. La magia es ilusión y encanto, pero para quienes practican este arte es también un modo de vida. Por ello, 7 magos de 6 países llegan al Ecuador y preparan el espectáculo Tierra de Magos 2019. Este grupo de ilusionistas son los más premiados del mundo y se presentarán en nuestro país del viernes 25 al domingo 27 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Daba y Cielo de Argentina es uno de los espectáculos más reconocidos. Y así yo desde los 8 o 9 años comencé, a los 14 años empecé a estudiar de forma más fuerte en la magia en Argentina y luego a los 20 años empecé a vivir de lo que es la magia, a viajar, a participar de congresos, competencias. Pero en esta cita también estarán el español Miguel Muñoz, quien ha trabajado en Disney y con directores como Tim Burton, además de Alberto Figueiredo, quien en 2016 fue considerado como el mejor mago a nivel nacional e internacional. También desde Corea llega al Ecuador Ji, quien es especialista en el arte del ilusionismo con animales, entre ellos las palomas. Obtuvo el primer lugar de la AMA en 2016 y es considerado un Master Dover Worker. Desde Perú llega Bruno Tarnesi, quien es campeón latinoamericano 2009 y 2015.
Las técnicas que se practicarán serán variadas. Importante que es un espectáculo para toda la familia, no va dirigido ni a los niños ni a los adultos, sino que es para todos. Es un espectáculo muy visual, con grandes ilusiones, actos de telepatía teatral que me encargo yo en este caso junto a Cielo de hacer ese acto. Luego hay magia de que se llama magia de escena, de salón, magia argumentada. Son todos efectos visuales, divertidos, mucha comedia, es para pasarla bien desde que entran hasta que se van. Ecuador estará presente con Raúl Adati, quien obtuvo los primeros People's Choice Award de la Sociedad de Magos Americanos 2018 y el Premio de la Magia de Cerca Daytona 2013. No pierda esta oportunidad de dejarse encantar con cada truco que atrapa los sentidos y que sin duda dejará a más de uno sorprendido. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y en más temas sociales, la música andina es uno de los símbolos emblemáticos de la región. La flauta dulce, el rondador, los pingullos hacen de este género un atractivo que seduce a turistas nacionales y también extranjeros. Ecuador es un país culturalmente diverso, en donde muchas de las tradiciones se pasan de generación a generación. La música folclórica es uno de estos casos, en donde su origen aún no se precisa, pero tendría relación a nuestros antepasados incas antes de la colonia. La música folclórica o andina lleva los acordes de instrumentos tradicionales de viento como la flauta dulce. En la antigüedad se cree que se usaban elementos de viento, como el caso de dulzainas, ocarinas, flautas de pan y rondadores. En ese momento, para crear instrumentos de percusión, se usaban troncos, pieles de animales curtidas que daban vida a los bombos, cajas y primitivos xilófonos. Estos sonidos adornaban las fiestas a la Pachamama y al Inti Sol. Actualmente, los ritmos de la música andina han evolucionado y los acordes de instrumentos tradicionales se entonan en un sanjuanito, un pasacalle e incluso en sonidos de rock y electrónicos. Los ritmos de los rondadores y la flauta dulce compiten con nuevos ritmos y géneros, pero sin descuidar la identidad y tradición ecuatoriana a su paso. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y queremos compartir con ustedes estas imágenes. Son de esta mañana. El Parque Nacional Cajas en Cuenca brindó un espectáculo natural que sorprendió a propios y extraños. Una gruesa capa de nieve cubrió la vegetación y terrenos de la zona natural. Según el informe del ECU 911, la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, que conecta las provincias de Guayas y Los Ríos, está habilitada en su totalidad. El espectáculo de la naturaleza fue admirado por los turistas nacionales e internacionales. Arrancamos con la información internacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que la situación se tornó muy difícil después del enfrentamiento de militares con criminales y se tuvo que liberar a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Veamos más detalles. El gobierno de México justificó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de ser capturado en Culiacán, Sinaloa. Respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Esto pese a que fue cuestionado sobre la liberación de Guzmán López y dijo respaldar la decisión del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. De su parte, Durazo informó sobre la muerte de 8 personas durante los enfrentamientos entre fuerzas federales y sicarios en Culiacán. A la población civil, un fallecido, 3 de ellos autopatrullas,
19 bloqueos de diferentes vialidades, 14 agresiones con armas de fuego al personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Ovidio, de 28 años, está acusado por Estados Unidos de tráfico de metanfetamina, cocaína y marihuana. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y un nuevo enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del ejército en la comunidad de Tepochiga, Guerrero, en México, dejó 14 civiles y un militar muerto. De acuerdo con las autoridades federales, tras una llamada que alertó la presencia de hombres presuntamente armados en esa comunidad, localizada a casi 5 kilómetros de Iguala. Los civiles presuntamente iniciaron la agresión contra los militares, lo que provocó este enfrentamiento. Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico en una corte federal en Nueva York, en Estados Unidos. Tony, como es apoderado, enfrentará una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Se prevé que el juez del distrito, Kevin Castle, emita la sentencia definitiva el próximo 17 de enero de 2020. Y también les contamos masivas protestas en Santiago de Chile por el aumento del pasaje en el sistema de transporte público metropolitano. Cientos de estudiantes se tomaron las estaciones de la capital para que los usuarios viajen gratis. Hubo heridos y detenidos en un enfrentamiento con los carabineros. Pese a las protestas, desmanes y violentos enfrentamientos, el gobierno descarta rever la medida. Y en España, tras 4 noches de incidentes, decenas de miles de personas llegarán a Barcelona para participar de la huelga general y movilización masiva del independentismo catalán contra la condena de 9 de sus líderes. Este viernes, Cataluña vive su 4ª huelga general vinculada al proceso independentista en menos de 2 años y culmina así una semana marcada por marchas y enfrentamientos entre policías y manifestantes que protestan contra la condena de 9 de sus líderes a penas de cárcel de entre 9 y 13 años. Las marchas, convocadas por varios sectores, paralizan a Barcelona, considerada la ciudad más turística de España, lo que provoca que la capital catalana muestre poco tráfico, servicios mínimos en transportes públicos y colegios y multitudinarias manifestaciones de estudiantes. La huelga es criticada por varios sectores de la producción de Cataluña y por el gobierno español. Durante toda esta semana se han venido produciendo, como bien saben, incidentes violentos en Cataluña, protagonizados, como no dejamos de repetir, por grupos minoritarios, pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes. Se tiene previsto que 5 marchas que partieron el miércoles de otras tantas ciudades catalanas se encuentren en Barcelona. Paco Urbina, Medios Públicos. Precisamente el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, quedó en libertad sin fianza, pero con condiciones tras comparecer de forma voluntaria en Bruselas ante las autoridades belgas por la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Puigdemont indicó ante la prensa que deberá informar de si tiene intención de salir de Bélgica y mantener una residencia fija en el país. La justicia española pide su extradición por presuntos delitos de sedición y malversación. Y finalizamos este segmento de noticias internacionales. Por primera vez, 2 mujeres astronautas caminaron por el exterior de la Estación Espacial Internacional. Los estadounidenses Christina Koch y Jessica Mier reemplazaron un cargador de batería descompuesto. Esta es la primera vez en 54 años de caminatas espaciales que los astronautas hombres quedan en el interior de la estación. Y ya con esto nos despedimos, amigos y amigas. Como siempre es un gusto acompañarles. Que tengan una muy buena tarde. Que tengan así es un excelente día viernes y recuerde que a las 19 horas tenemos nuestro microinformativo y a las 20 horas Telediario Estelar con más noticias nacionales e internacionales. Muy buenas tardes con todos.